Capítulo 11. Ben, parte 4. A las 9:10 de la mañana del domingo, un día luminoso y bañado de sol, cuando Ben empezaba a preocuparse por no saber nada de Susan, sonó el teléfono al lado de su cama. Ben respondió con impaciencia. ¿Dónde estás? Tranquilízate, estoy aquí arriba con Matt Burke, que solicita el placer de tu compañía, tan pronto como puedas ofrecérsela. ¿Por qué no has venido? He pasado a verte más temprano y dormías como un cordero. Es que por la noche te dan unas drogas que te aturden, para poder robarte órganos para pacientes millonarios, bromeó Ben. ¿Cómo está Matt? Ven tú mismo a verlo, respondió Susan, y apenas había hecho más que colgar cuando Ben ya estaba enfundándose su bata. Matt parecía mucho mejor, casi rejuvenecido. Susan estaba sentada junto a la cama con un vestido de color azul brillante, y cuando Ben entró en la habitación, Matt levantó una mano para saludarlo. Ben acercó una de las incómodas sillas de hospital y se sentó. ¿Y tú cómo te sientes? Mucho mejor. Débil, pero mejor. Anoche me quitaron el suero endovenoso y esta mañana me han dado un huevo pasado por agua. Anticipos del asilo para ancianos. Ben besó levemente a Susan. Le advirtió en el rostro de ella una especie de tensa compostura, como si todo estuviera sostenido por un delgado alambre. ¿Alguna novedad desde que llamaste anoche? Ninguna que yo sepa, pero yo he salido de casa a eso de las 7, y los domingos el pueblo despierta un poco más tarde. Ben dirigió la mirada a Matt. ¿Te sientes bien para hablar de esto? Sí, creo que sí, respondió Matt, y cambió de posición. Con el movimiento de la cruz de oro que Ben le había colgado al cuello relumbró. Por cierto, gracias por esto. Es un gran consuelo, aunque la compraras el viernes por la tarde en la sección saldos de Wordwood. ¿Cómo estás ahora? Estabilizado. Es el repugnante término que usó el joven doctor Cody cuando me examinó ayer en la última hora de la tarde. De acuerdo al SG que me hizo, fue estrictamente un infarto de segunda división, sin formación de coágulos. Carraspeó. En interés de él, he de esperar que sea así. Se interrumpió y miró a Ben. Dijo que había visto casos así producidos por una fuerte conmoción. Yo como si tuviera cremallera en la boca. ¿Hice bien? En momentos sí, pero las cosas han cambiado. Hoy Susan y yo vamos a ver a Cody y pondremos al tanto de todo. Si no firma inmediatamente los papeles para encerrarme en el manicomio, le diremos que hable contigo. Pues le haré el favor de escucharle, dijo maliciosamente Matt. El muy presumido no me deja fumar la pipa. ¿Te contó Susan lo que ha sucedido en Salem Slot desde el viernes por la noche? No. Dijo que prefería esperar a que estuviéramos todos juntos. Antes de que hable ella, ¿quieres contarme qué fue lo que pasó exactamente en tu casa? El rostro de Matt se ensombreció, y por un momento la máscara de la convalecencia se fumó. Ben tuvo un atisbo viejo de quien había visto dormido en el día anterior. Si no te sientes lo bastante... Oh, sí, estoy bien. Tengo que estar bien. Si la mitad de lo que se sospecha es verdad, sonrió amargamente. Siempre me he considerado un poco libre pensador y difícil de asustar, pero es asombroso la forma en la que la mente trata de excluir algo que no le gusta o que considera amenazante, como las pizarras mágicas con que jugábamos cuando éramos niños. Si a uno no le gusta lo que había dibujado, no tenías más que correr la línea y desaparecía. Pero la línea quedaba marcada para siempre en el fondo, señaló Susan. Sí, le sonrió Matt. Una hermosa metáfora de la interacción entre lo consciente y lo inconsciente. Lástima que Freud eligió la de la cebolla. Pero estamos divagando, miró a Ben. ¿A ti te lo ha contado Susan? Sí, pero...
Entiendo, vamos al grano. Relató la historia con voz tranquila y casi sin inflexiones, con una única pausa cuando una enfermera entró a preguntarle si quería un vaso de zumo. Matt le dijo que le encantaría, y se lo bebió a pequeños sorbos con la pajita mientras hablaba. Ben observó que al llegar a la parte en la que Mike se hacía hacia atrás por la ventana, los cubos de hielo tintineaban un poco en el vaso que sostenía en la mano. Sin embargo, la voz no vaciló, siguió sonando con la misma inflexión monótona que Matt usaba en sus clases. Ben pensó, no por primera vez, que era un hombre admirable. Terminando el relato se produjo una breve pausa, que fue rota por el propio Matt. Bien, ustedes, que no han visto nada con sus propios ojos, ¿qué opinan de esto? Ayer, Ben y yo hablamos bastante sobre el tema, dijo Susan, pero dejaré que sea él quien se lo diga a usted. Con cierta timidez Ben fue planteando cada una de las explicaciones razonables, para descartarlas después. Cuando mencionó la persiana, el terreno blando y la falta de huellas de escalera, Matt aplaudió. ¡Bravo! ¡Buen detective! Después miró a Susan. ¿Y usted, señorita Norton, que solía escribir unos ensayos tan sólidos, con párrafos como ladrillos unidos por el cemento de oraciones? ¿Qué piensa usted? La muchacha se miró las manos, que jugaban por un pliegue de su vestido, y después levantó los ojos hacia él. Como ayer decía Ben, me dio una conferencia sobre el significado lingüístico de no puedo. No usar esa expresión, pero me resulta muy difícil aceptar que anden vampiros al acecho por Salem Slot, señor Bird. Si se pueden disponer las cosas para que no se viole el secreto, estoy dispuesto a someterme a un detector de mentiras, dijo suavemente Matt. Susan enrojeció un poco. No me entienda mal, por favor. Estoy convencida de que algo sucede en el pueblo, algo horrible, pero eso... Matt tendió una mano y la apoyó sobre las de ella. Eso lo entiendo, Susan, pero ¿quieres hacer algo por mí? Si puedo. Quisiera que los tres nos dedicáramos a partir de la premisa de que todo esto es real, que tengamos presente esa premisa hasta que podamos refutarla. El método científico. Ben y yo ya hemos analizado los modos y las maneras de ponerlas a prueba, y nadie desea más que yo poder refutarla. Pero no cree que eso sea posible, ¿no? No, creo que no, admitió Matt. Después de una larga conversación conmigo mismo, llegué a la decisión, creo, en lo que vi. Dejemos de un lado por momento cuestiones de creer y no creer, sugirió Ben, que por ahora son académicas. De acuerdo, aprobó Matt. ¿Cuáles son tus ideas sobre el procedimiento? Bueno, empezó Ben. Yo te designaría jefe de investigación. Dados tus antecedentes, resultas adecuado para la tarea y estás obligado a mantener la inactividad física. Los ojos de Matt brillaron como cuando habló de la preferida de Cody al prohibirle la pipa. Cuando abra la biblioteca telefonaré a Loretta Starcher. Necesitaré una carretilla para traerme los libros. Es domingo y la biblioteca está cerrada, le recordó Susan. La abrirá por mí, dijo Matt. Y si no, sabré por qué. Pídele todo lo que hay sobre el tema, indicó Ben. Tanto psicológico como parapsicológico o místico. Todo. Iré tomando notas, afirmó Matt. Por Dios que sí. Miró a ambos. Desde que me desperté aquí, es la primera vez que me siento un hombre. ¿Qué van a hacer? Primero hablar con Cody. Él examinó a Ryerson y a Floyd Tibbets. Tal vez podamos persuadirle de exhumar el cuerpo de Danny Glick. ¿Pero lo hará? Preguntó Susan. Matt bebió un sorbo de zumo antes de contestar. El Jimmy Cody que fue mi discípulo lo habría hecho, sin duda. Era un muchacho imaginativo y de mentalidad abierta, notablemente resistente a la hipocresía, hasta que, pueden haberlo convertido en un empirista en la universidad y la facultad de medicina, no lo sé. Todo esto me parece descabellado, señaló Susan. Especialmente lo de ir a ver al doctor Cody, a riesgo de que nos rehace sin contemplaciones.
¿Por qué no vamos Ben y yo a la casa de los Marsen y terminamos con todo esto? Eso estaba en el programa de la semana pasada. Te diré por qué, intervino Ben. Porque vamos a proceder partiendo de la premisa de que todo esto es real. ¿Estás tan ansiosa por ir a meter la cabeza en la boca del lobo? Yo creía que los vampiros dormían de día. Sea lo que sea, Striker no es un vampiro, señaló Ben. A menos que las antiguas leyendas estén equivocadas, se muestra a plena luz del día, y lo menos que haría sería echarnos como intrusos, sin que llegáramos a enterarnos de nada. En el peor de los casos, si nos venciera y nos encerrara allí hasta la noche, seríamos el bocado perfecto para cuando despierte el conde. ¿Barlow? Ben se encogió de hombros. ¿Por qué no? La historia del viaje a negocios a Nueva York es demasiado buena para ser cierta. Aunque la expresión de sus ojos seguía obstinada, Susan no dijo nada. ¿Y qué harán si Cody se ríe de ustedes? Preguntó Matt. Eso suponiendo que no los haga encerrar. Entonces iremos al cementerio al caer el sol, declaró Ben, a vigilar el sepulcro de Danny Glick. Cuestión de prueba, digamos. Matt se enderezó un poco sobre las almohadas. Prométanme que van a tener cuidado, prométanmelo. Claro que sí. Iremos rebosantes de cruces. No hagas bromas, balbuceó Matt. Si hubieras visto lo que vi yo. Volvió la cabeza para mirar por la ventana, que mostraba las hojas de un aliso iluminadas por el sol, más allá del luminoso cielo otoñal. Si ella bromea, yo no, afirmó Ben. Tomaremos todas las precauciones. Vayan a ver al padre Callahan, recomendó Matt. Pídanle que les dé un poco de agua bendita, y si es posible también una hostia. ¿Qué clase de hombre es? Quiso saber Ben. Matt se encogió de hombros. Un poco raro, borracho tal vez. En todo caso, si lo es un borracho cultivado y cortés. Tal vez un poco resentido y bajo el yugo del papado ilustrado. ¿Está usted seguro de que el padre Callahan es... bueno, de que bebe? Preguntó Susan. Seguro no, respondió Matt. Pero un ex alumno mío, Brad Campion, trabaja en la tienda de licores en Charmont y dice que Callahan es uno de los clientes habituales de Jim Beam. Buen gusto. ¿Sería posible hablar con él? Preguntó Ben. No lo sé, pero debes intentarlo. ¿Entonces tú no lo conoces? No. Está escribiendo una historia de la Iglesia Católica en Nueva Inglaterra y sabe mucho de los poetas de nuestra supuesta Edad de Oro. Whiteyear, Longfellow, Russell, Holmes, todos esos. Al final del año pasado lo invité a hablar en mi clase de estudiantes de literatura americana. Tiene una mente rápida y punzante que agradó a los muchachos. Lo veré y me guiaré por el olfato, permitió Ben. Una enfermera se asomó e hizo un gesto de asentimiento, y un momento después entraba Jimmy Cody, con un estetoscopio colgado al cuello. ¿Molestando a mi paciente? Bromeó. No tanto como tú, protestó Matt. Quiero mi pipa. Pues puede usted tenerla, respondió Cody con aire ausente, mientras estudiaba los datos clínicos de Matt. Mata sanos de mala muerte, masculló el profesor. Cody dejó la ficha clínica y corrió la cortina verde que pendía alrededor de la cama, de un riel de acero en forma de C. Tengo que pedirles que salgan un momento. ¿Qué tal va su cabeza, señor Mears? Bueno, parece que no se me ha salido nada de adentro. ¿Sabe lo de Floyd Tibbets? Susan me lo contó, y quisiera hablar con usted, si tiene un momento cuando termine sus visitas. Si quiere puedo dejarlo como el último paciente de la vista, a eso de las 11. Espléndido. Cody volvió a mover la cortina. Y ahora, si usted y Susan quieren disculparnos, henos aquí, amigos, en el aislamiento, declaró Matt. Digan la palabra secreta y se ganan $100. La cortina se interpuso entre Ben y Susan y la cama. La primera vez que lo tenga usted con oxígeno, le oyera decir a Cody. Creo que aprovecharé para extirparle la lengua y más o menos la mitad del lóbulo frontal. Ben y Susan sonrieron, como sonríen los enamorados cuando están al sol y no pasa nada grave.
pero las sonrisas se desvanecieron casi instantáneamente. Por un momento se preguntaron si todo aquello no sería una chifladura. Cuando Jimmy Cody entró finalmente en el cuarto, eran las 11:20. De lo que yo quería hablar con usted, empezó Ben. Primero la cabeza y después hablamos. Cody le apartó suavemente el pelo, miró un momento y dijo: Esto te va a doler. Cuando le quitó el vendaje adhesivo, Ben dio un respingo. Bonito chichón, comentó Cody, y volvió a cubrir la herida con una venda más pequeña. Dirigió la luz de su linterna a los ojos de Ben, y después le golpeó la rodilla izquierda con un martillo de goma. Con súbita morbosidad Ben pensó si sería lo mismo que había usado con Mike Ryerson. Parece que todo va bien, comentó el médico, mientras dejaba a un lado sus instrumentos. ¿Cuál es el apellido de soltera de su madre? Ashford, respondió Ben, a quien le habían hecho la pregunta similar cuando recuperó por primera vez el conocimiento. Y la maestra de primer grado, la señora Perkins, se teñía el pelo. El segundo nombre de su padre, Merton. ¿Mareos o náuseas? No. No percibe olores raros, colores o... No, no, no y no. Estoy perfectamente, doctor. Eso lo decidiré yo, especificó Cody. ¿En algún momento vio doble imagen? Desde la última vez que bebí toda una botella de Cumberland, no. Muy bien. Le declaro curado gracias a las maravillas de la ciencia moderna y a la suerte de tener la cabeza dura. Ahora, ¿de qué quería hablarme, Ben? De Tibbets y del chico de los McDougal, imagino. Lo único que puedo decirle es lo que le dije a Parkin Gillespie. Primero, que me alegro de que no haya aparecido en los periódicos. En un pueblo pequeño, un escándalo por siglos es bastante. Segundo, que no sé quién pudo hacer una cosa tan retorcida. No pudo haber sido nadie del pueblo. Tenemos nuestra cuota de horrores, pero... Se calló al ver la expresión intrigada de Ben y Susan. ¿No lo saben? ¿No les han contado? ¿Contado qué?, preguntó Ben. Parece algo de Boris Karloff y Mary Shelley. Anoche alguien se llevó los cadáveres del depósito en Portland. —¡Cristo! —murmuró Susan. —¿Qué pasa? —preguntó Cody. —¿Es que ustedes saben algo de esto? Estoy empezando a pensar que sí —respondió Ben. Cuando terminaron de contárselo, eran las 12:10. La enfermera había traído el almuerzo de Ben en una bandeja, que seguía intacta junto a la cama. La última palabra se extinguió y no se oyó otro ruido que el entrechocar de vasos y cubiertos por la puerta entreabierta, mientras los demás pacientes del pabellón comían. —¡Vampiros! —repitió Jimmy Cody, y Matt Burke, tratándose de él. Es muy difícil tomarlo a risa. Ben y Susan se quedaron en silencio. —Así que quieren que exhume el cadáver del chico de los Glick —masculló—. Lo único que faltaba. Sacó un frasco de su maletín y lo arrojó a Ben, que lo atrapó al vuelo. —Aspirina —informó—. ¿La usa usted? —Mucho. Mi padre solía decir que era la mejor enfermera de un buen médico. ¿Sabe usted cómo actúa? No —contestó Ben, mientras hacía girar en las manos el frasco de aspirinas. No conocía a Cody lo suficiente para saber qué era lo que ocultaba, o lo que dejaba ver, pero estaba seguro de que no eran muchos los pacientes que lo veían así, nublado de rostro juvenil por las cavilaciones y la introspección. No quiso interrumpir el estado de ánimo de Cody. Ni yo, continuó este, ni nadie en realidad, pero es buena para el dolor de cabeza, la artritis y el reumatismo. Tampoco sabemos qué son esas dolencias. ¿Por qué ha de dolerle la cabeza a uno si no hay nervios en el cerebro? Sabemos que la composición química de la aspirina se parece mucho a la de la LSD, pero ¿por qué uno de ellos alivia el dolor de cabeza mientras el otro hace que la cabeza se llene de flores? En parte la razón de que no lo entendamos es que no sabemos realmente qué es el cerebro. El mejor médico del mundo está en un islote en medio de un mar de ignorancia. Sacudimos nuestras varas de brujos, matamos nuestros cobayos, leemos mensajes en la sangre. Y todo eso funciona muchas veces. Magia blanca. Ven, gris, gris. Mis profesores de la facultad se tirarán de los pelos si me oyen decir esto. Algunos ya lo hicieron cuando supieron
que me dedicaría a la medicina general en una zona rural de Maine, sonrió. Y clamarían si supieran que voy a pedir autorización para exhumar el cadáver del chico Glick. ¿Lo hará usted?, preguntó Susan azorada. ¿Qué daño puede hacer? Si está muerto, muerto está. Y si no, tendré algo para remover el avispero en la próxima convención de la Asociación de Medicina Norteamericana. Diré a los funcionarios del condado que busco signos de encefalitis infecciosa. Es la única explicación verosímil que se me ocurre. ¿Podría ser eso realmente?, preguntó Susan. «Ja, improbable», respondió el doctor. «¿Cuándo sería lo más pronto que podría hacer eso?», preguntó Ben. «Mañana. Pero si tengo que ir de un lado al otro, el martes o el miércoles». «¿Qué aspecto debería tener?», preguntó Ben. «Ya sabe, me refiero a...». «Sí, sé a qué se refiere. Los Glick no habrán hecho un embalsame al chico, ¿verdad?». «No». «¿Y hace una semana que lo enterraron?». «Sí». «Cuando se abre el ataúd es posible que haya un olor muy desagradable y que el cuerpo esté hinchado. Es posible que el pelo le llegue al cuello. Es sorprendente durante cuánto tiempo sigue creciendo. También tendrá las uñas muy largas. En cuanto a los ojos, estarán hundidos». Susan trataba de mantener una expresión de imparcialidad científica. Ben se alegró de no haber comido su almuerzo. «La verdadera descomposición del cadáver no se habrá iniciado todavía», continuó Cody, «pero es posible que haya humedad suficiente para producir crecimientos fungosos en mejillas y manos. Quizás una sustancia musgosa que se llama...». Se interrumpió. «Oh, perdón, ¿los estoy impresionando?». «Puede haber cosas peores que la podredumbre», señaló Ben. «Supongamos que no se encuentre ninguno de esos signos, que el cadáver sigue con aspecto tan natural como el día en el que lo enterraron. ¿Entonces qué? ¿Se le clava una estaca en el corazón?». «Difícil», respondió Cody. «Para empezar, algún funcionario del condado estará presente. No creo que ni siquiera Brent Norbert le pareciera muy profesional de mi parte que sacara una estaca del maletín y se la clavara a martillazos al cadáver de un niño». «¿Y usted qué hará?», preguntó Ben. «Bueno, con perdón de Matt Burke, no creo que eso suceda. Si el cuerpo estuviera en ese estado, sin duda lo llevaría al centro médico de Maine para un examen exhaustivo, y una vez allí trataría de alargar el reconocimiento hasta el anochecer, y observaría cualquier fenómeno que pudiera producirse. Y si se levanta, lo mismo que a ustedes, no puedo concebirlo. A mí me parece cada vez más concebible», dijo Ben. «¿Podría estar presente cuando todo esto suceda, si es que sucede?». «Podríamos arreglarlo», mencionó el médico. «De acuerdo», asintió Ben. Se levantó de la cama y se dirigió al armario donde estaba su ropa. «Yo voy a...». Se oyó una risita de Susan y Ben se volvió. «¿Qué pasa?». Cody también reía. «Los camisones de hospital suelen abrirse por la espalda, señor Mears». «¡Demonios!», masculló Ben instintivamente y se dio la vuelta para cerrarse el camisón. «Será mejor que me tutees». «Bien», dijo Cody levantándose. «Susan y yo nos vamos. Cuando estés presentable, ve a la cafetería abajo. Esta tarde, tú y yo tenemos cosas que hacer». «¿De veras?». «Sí, habrá que contarles a los Glick la historia de la encefalitis. Si quieres puedes hacerte pasar por mi colega. No hace falta que digas nada». «Pero no les va a gustar, ¿verdad?». «¿Te gustaría a ti?». «No, no lo creo», admitió Ben. «¿Necesitas el permiso de ellos para conseguir una orden de exhumación?», preguntó Susan. «Técnicamente, no. Desde un punto de vista práctico es probable que sí. Mi única experiencia con la exhumación de cadáveres fue cuando estudié medicina forense. Si los Glick se oponen, tendremos que acudir a los tribunales, lo que representaría perder 15 días o un mes, y llegados a ese punto, dudo que la teoría de la encefalitis resista». Hice una pausa para mirarlos. «Con lo cual, llegamos a lo que más me inquieta en todo este asunto. Aparte de la historia de Burke, el de Danny Glick es el único cadáver sobre el cual podamos trabajar. Los otros simplemente se han esfumado». Ben y Jimmy Cody llegaron a la casa de los Glick, sobre la 1:30. El coche de Tony Glick estaba aparcado en el camino de entrada, pero la casa estaba en silencio. Después de llamar 3 veces, sin obtener respuesta, cruzaron el camino para dirigirse a la pequeña cabaña vecina.
un triste refugio prefabricado de los años 50, apuntalado en uno de los extremos. El nombre que se leía en el buzón era Dickens. Un flamenco rosado estaba en el césped, junto al camino, y un pequeño cocker spaniel le saludó meneando el rabo cuando se acercaron. Pauline Dickens, camarera y socia del Café Excellent, abrió la puerta un momento después de que Cody tocara el timbre, vestida con su uniforme. «Hola, Pauline», la saludó Jimmy. «¿No sabes dónde están los Glick?» «¿Quieres decir que no lo sabes?» «Que no sé qué. La señora Glick ha muerto esta mañana. A Tony Glick lo llevaron al Hospital General de Maine. Ha sufrido una conmoción». Ben miró a Cody, que tenía el aspecto de un hombre a quien acababan de darle una patada en el estómago. Y Ben se hizo cargo de la situación. «¿Dónde llevaron el cadáver de ella?» Pauline se pasó las manos por las caderas para asegurarse de que su uniforme estaba impecable. «Bueno, hace una hora hablé por teléfono con Mabel Wertz y me dijo que Parkin Gillespie iba a llevar el cadáver directamente a esa casa funeraria judía que hay en Cumberland. Como nadie sabe dónde está Carl Foreman». «Gracias», dijo Cody. «Qué cosa tan espantosa», dijo ella, mientras sus ojos se volvían hacia la casa vacía del otro lado del camino. El coche de Tony Glick seguía en el camino de entrada, como un perro grande y polvoriento, a quien hubieran dejado encadenado antes de abandonarlo. Si yo fuera una persona supersticiosa, tendría miedo. «¿Miedo de qué, Pauline?», interrogó Cody. «Oh, miedo», sonrió, y sus dedos tocaban una cadenita que le colgaba en el cuello, una medalla de San Cristóbal. De nuevo estaban sentados en el automóvil, desde donde habían visto, sin decir palabra, cómo Pauline se marchaba hacia su trabajo. «¿Y ahora?», preguntó Ben. «Menudo lío», reflexionó Jimmy. «El de la funeraria es Maury Green. Tal vez tendríamos que ir con el coche hasta Cumberland. Hace 9 años, el hijo de Maury estuvo a punto de ahogarse en el lago. Casualmente yo estaba allí con una amiga y le hice respiración artificial al chico. Le puse de nuevo el motor en marcha. Quizás esta vez tenga que aprovecharme de la buena predisposición de él». «¿Y de qué serviría la buena disposición?» «Los funcionarios del condado se habrán llevado el cadáver para hacer la autopsia o lo que corresponda». «Lo dudo. Hoy es domingo, ¿recuerdas? Uno de ellos es geólogo aficionado y estará de excursión por el bosque. Y Norbert, ¿te acuerdas de Norbert?» Ben asintió con un gesto. «Norbert debe estar de guardia, pero es un excéntrico. Lo más probable es que haya descolgado el teléfono para ver el partido de béisbol. Si vamos ahora a la casa funeraria de Maury Green, hay bastantes posibilidades de que el cuerpo siga ahí y que nadie lo reclame hasta el anochecer». «Bueno, vamos», asintió Ben. «Recuerdo que tenía que llamar al padre Callahan, pero eso tendría que esperar. Las cosas iban muy deprisa, demasiado para su gusto. Fantasía y realidad se habían confundido». Sumidos en sus propios pensamientos, viajaron en silencio hasta llegar a la autopista del peaje. Ben pensaba en lo que Cody había dicho en el hospital. Carl Foreman no estaba. Los cuerpos de Floyd Tibbets y el bebé de los McDougal habían desaparecido entre las narices de los empleados del depósito de cadáveres. Mike Ryerson también había desaparecido, y sabía Dios quién más. ¿Cuántas personas había en Salem Slot que podrían evaporarse sin que nadie las echara de menos durante una semana, 2 o un mes? ¿200? Sintió que las manos le sudaban. «Esto empieza a parecerse al sueño de un paranoico», comentó Jimmy, «o una historieta de Graham Wilson. Y lo más aterrador, desde un punto de vista académico, es la relativa facilidad con que se podría fundar una colonia de vampiros a partir de un primero. Solar es una ciudad dormitorio para Portland, Lewiston, Gate Falls principalmente. En el pueblo no hay una industria que pudiera verse afectada por el absentismo laboral. Las escuelas reúnen a los chicos de 3 pueblos, y si las listas de ausentes se alargan un poco, ¿quién se daría cuenta? Mucha gente va a la iglesia en Cumberland, y otros no van siquiera, y la televisión ha puesto fin a las reuniones que solían celebrarse en el vecindario, a no ser la de los vejestorios que se encuentran en la tienda de Milt. Todo podría ir llevando perfectamente entre bastidores. Sí,
asintió Ben. Danny Glick contagia a Mike. Mike contagia a, no sé, a Floyd Tibbett tal vez. El bebé de los McDougal contagia a su padre, su madre. ¿Cómo están ellos? ¿Los ha examinado alguien? No son pacientes míos. Supongo que habrá sido el doctor Plogman quien llamó esta mañana para informarle de la desaparición de su hijo. Pero en realidad no puedo saber si le llamó ni si se puso efectivamente en contacto con ellos. Habría que examinarle, señaló Ben. Ya ves con qué facilidad podríamos terminar mordiéndonos la cola. Una persona que no fuera del pueblo podría pasar por Solar sin ver nada que le llamara la atención. Simplemente otro pueblo rural donde todo se cierra a las 9. Pero quién sabe lo que sucede en las casas, tras las cortinas corridas. La gente podría estar metida en su cama, guardada en los armarios como escobas o en los sótanos, a la espera de que caiga la noche. Y cada vez que el sol depuntara, habrá menos gente en las calles, menos cada día. Al tragar saliva le dolió la garganta. No hagas eculubraciones, aconsejó Jimmy. Nada de esto está demostrado. Las pruebas se están amontonando, protestó Ben. Si nos movemos en un contexto habitual y aceptable, con un posible brote de tifoidea o de gripe, por ejemplo, a estas alturas todo el pueblo ya estaría en cuarentena. Lo dudo. No olvides que solo una persona ha visto algo. Hablas como si fuera el borracho del pueblo. Si una historia así se conociera, lo crucificarían, objetó Jimmy. ¿Quién? No pensarás en Pauline Dickens. Seguro que ya está a punto de clavar amuletos contra el mal de ojo en su puerta. En la era de Watergate y de la cercanía del petróleo, es una excepción, exclamó Jimmy. El resto del camino lo hicieron sin hablar. La funeraria de Green estaba al norte de Cumberland y había 2 furgones aparcados al fondo, entre la puerta de atrás de la capilla y una cerca de madera. Jimmy apagó el motor y miró a Ben. ¿Dispuesto? Sí. Los dos bajaron. Durante toda la tarde, la rebelión había ido creciendo dentro de ella, hasta que finalmente estalló. ¡Qué enfoque tan estúpido! Dar tantos rodeos para demostrar algo que todos nosotros no era, perdón, señor Burke, probablemente más que un montón de tonterías. Susan decidió ir a la casa de los Marsden esa misma tarde. Bajó por las escaleras, recogió su bolso. Ann Norton estaba haciendo un bizcochuelo y su padre estaba en la sala, viendo el partido de béisbol. ¿A dónde vas?, preguntó la señora Norton. A dar una vuelta en coche. Cenamos a las 7. Procura estar de vuelta a tiempo, hija. Vendré a las 5. Susan salió y subió a su coche. Ella misma lo había pagado. Casi. Se corrigió. Aún le faltaban 6 plazos. Con su propio trabajo, con su propio talento. Era un Vega que tenía ya 2 años. Susan lo sacó del garage marcha atrás y levantó una mano para saludar a su madre, que la miraba desde la ventana de la cocina. La ruptura seguía latente entre ellas, pero no se mencionaba. Tampoco estaba superada. Las otras rencillas, por ásperas que hubieran sido, terminaban por olvidarse simplemente. La vida seguía, sepultando las heridas bajo su vendaje de días, que no volvía a ser arrancado hasta la siguiente disputa, cuando todos los viejos resentimientos y afrentas volvían a aflorar, y eran tenidos en cuenta como los naipes en una mano. Pero esta vez todo era distinto. Había solamente una guerra definitiva. No eran heridas que se pudieran curar. No quedaba más que la amputación. Susan ya había empaquetado la mayor parte de sus cosas y se sentía bien. Hacía tiempo que debería haberlo hecho. Condujo su coche por Brook Street. Experimentaba una sensación de placer y resolución, con un trasfondo no desagradable de absurdo. A medida que dejaba atrás la casa, iba a emprender realmente la acción, y la idea le resultaba tonificante. Susan era una muchacha decidida, y los acontecimientos del fin de semana la habían dejado perpleja, como si estuviera a la deriva en el mar. Pues ahora iba a empezar a remar. Se bajó del coche en la loma que se elevaba suavemente más allá de los límites del pueblo, y entró a pie en el campo de Carl Smith, hasta donde había un rollo de cerca para la nieve, pintada de rojo en espera del invierno. La sensación de absurdo se había intensificado.
y Susan no pudo dejar de sonreír mientras movía atrás una de las estacas, hasta que el alambre flexible que la mantenía unida a las demás se rompió. De este modo se hizo con una estaca de casi 1 metro de largo, terminada en punta. La llevó al coche y la dejó en el asiento de atrás. Sabía para qué era cuando iban en parejas al cine al aire libre. Había visto suficientes películas de Hammer para saber que los vampiros se les clava una estaca en el corazón. No se detuvo a preguntarse si era capaz de clavarla en el pecho de un hombre en caso de que la situación lo requiriese. Siguió con su pequeño coche hasta salir de los límites del pueblo y entrar a Cumberland. A la izquierda había una pequeña tienda que permanecía abierta los domingos y en la cual su padre compraba el Times. Susan recordó que junto al mostrador había un pequeño estante donde se exhibían joyas de billutería. Entró a comprar el Times y después eligió un pequeño crucifijo de oro. Sus gastos ascendieron a $5, según marcó la caja registradora, accionada por un hombre gordo que apenas si dejó de mirar el televisor, donde un astro del béisbol tenía que resolver una situación difícil. Tomó hacia el norte, por Country Road, un nuevo tramo de carretera pavimentada con 2 carriles. En la tarde soleada todo parecía fresco, crujiente y vivo. El sol salió por detrás de unos cúmulos que se desplazaban lentamente. Se inundó el camino con parches de luz y sombra que se filtraban por todos los árboles. En un día como este, pensó Susan, uno podía creer en un final feliz. Tras haber recorrido unos 8 kilómetros por Country Road, se desvió por Brooks Road, que todavía no había sido asfaltado. El camino subía, volvía a descender y serpenteaba entre la densa área boscosa que se extendía al noroeste del pueblo, y buena parte del luminoso sol de la tarde se perdía entre el follaje. Por allí no había casas ni remolques. La mayor parte de la tierra era propiedad de una compañía papelera. Cada 30 metros al borde del camino aparecían carteles de prohibido entrar y prohibido cazar. Al pasar por el desvío que conducía al vertedero, Susan sintió un estremecimiento. En ese sombrío tramo de la carretera, las posibilidades nebulosas parecían más reales. La muchacha se preguntó, y no por primera vez, por qué un hombre normal habría de comprar las ruinas de la casa de un suicida y después mantener los postigos cerrados contra la luz del sol. El camino descendía abruptamente y con no menos brusquedad volvía a atrapar por el flanco occidental de la colina donde estaba situada la casa de los Marsden. Susan podía distinguir entre los árboles el tejado. Aparcó al comienzo de una senda que se adentraba en el bosque, en la hondada, y bajó. Tras un momento de vacilación, tomó la estaca y se colgó del cuello el crucifijo. Seguía sintiéndose ridícula, pero sin duda se sentía mucho más si encontrara algo que la conociera y la viera andando por el pie del camino, llevando en la mano una estaca sacada de una cerca. «Hola, Susie, ¿a dónde vas?» «Oh, hasta la vieja casa de los Marsden a matar a un vampiro. Pero tengo que darme prisa, porque en casa mis padres van a preparar la cena a las 7». Susan decidió que iría a través del bosque. Pasó por encima de los restos de un muro de piedra que había junto a la cuneta, alegrándose de haberse puesto pantalones. Muy haute count para las intrépidas cazadoras de vampiros. Antes del bosque, propiamente dicho, el suelo estaba cubierto de malezas y árboles caídos. Bajo los pinos, la temperatura descendía a varios grados y estaba más oscuro todavía. El suelo aparecía cubierto por una alfombra de pinocha y el viento silbaba entre los árboles. En alguna parte, un animalito hizo crujir los arbustos. De pronto Susan se dio cuenta de que si iba a la izquierda, en menos de 1 kilómetro, se hallaría en el cementerio de Harmony Hill, si tenía la agilidad suficiente para escalar el muro de atrás. Trabajosamente siguió subiendo la pendiente, procurando hacer el menor ruido posible. A medida que se acercaba a la cima de la colina, empezó a divisar la casa a través de cada vez más tenue pantalla de ramas. La parte visible era la fachada, que mientras hacia el lado contrario del pueblo, Susan empezó a tener un miedo inmotivado, similar al que había sentido en casa de Matt Burke. Estaba bastante segura de que nadie podía oírla, y aún era pleno día, por el miedo estaba ahí, con su peso opresivo y constante. Parecía que fluyera su conciencia desde alguna parte del cerebro,
que, por lo general, se mantenía en silencio y que probablemente estuviera tan atrofiada como el apéndice. El placer que suponía la belleza del paisaje había desaparecido. La decisión había desaparecido. Susan se encontró pensando en películas de terror, donde la heroína se aventura por las estrechas escaleras de ático para ver qué había asustado a la anciana señora Colban, o desciende a algún otro oscuro sótano tapizado con telarañas, donde las paredes son de piedra húmeda y rugosa, como un útero simbólico. En las películas, cómodamente rodeada por el brazo de su acompañante, Susan solía pensar: menuda estupidez, yo jamás haría eso. Y ahora estaba aquí, haciendo eso precisamente. Empezó a darse cuenta de lo profunda que se había hecho en el ser humano la división entre la parte del cerebro que controla los pensamientos y las acciones conscientes, y el mesencéfalo, que transmite reacciones instintivas. Es extraño que uno pueda verse empujado a seguir, pese a las advertencias, que le transmite esa parte instintiva, tan similar por su estructura física al encéfalo del cocodrilo. El cerebro podía obligarle a uno a seguir hasta que la puerta del ático se abriera. De pronto, a un horror inenarrable, o una se encontraría en el sótano ante un nicho a medio cerrar y viera... Susan apartó esos pensamientos y se dio cuenta de que estaba sudando. Nada más que por la simple visión de una casa vieja con los postigos cerrados. A ver si dejas de ser tan estúpida, se dijo. Simplemente vas a subir hasta allí para espiar un poco, nada más. Desde el patio de delante puedes ver tu propia casa. Y dime, en nombre de Dios, ¿qué te puede ocurrir a la vista de tu propia casa? A pesar de todo, se encorvó un poco y aferró con más fuerza la estaca. Cuando la pantalla de los árboles se hizo demasiado tenue para servirle de protección, empezó a arrastrarse a cuatro patas. 3 o 4 minutos después, había avanzado todo lo posible sin quedar al descubierto. Desde su escondite, tras un último grupo de pinos y una mata de júnperos, podía distinguir el lado oeste de la casa y el enmarañado cerco de madreselvas, desnudadas ahora por el otoño. El césped del verano, aunque amarillento por la falta de riego, todavía llegaba a la altura de la rodilla. Nadie se había molestado en cortarlo. De pronto un motor rugió en el silencio y a Susan el corazón se le subió a la garganta. Se dominó, hincando los dedos en la tierra, mientras se mordía el labio inferior. Un momento después apareció un viejo coche negro, que se detuvo al término del camino de entrada, y después tomó por la carretera en dirección al pueblo. Antes de que se perdiera de vista, Susan distinguió a su ocupante, calvo y con una gran cabeza, con los ojos tan hundidos que solo se veían las cuencas, y un traje oscuro. Striker, probablemente fuera a la tienda de Crowsen. Susan vio que la mayoría de los postigos tenían tablillas rotas. Pues muy bien, se acercaría a espiar por allí cuanto le fuera posible. Probablemente todo lo que vería sería una casa en las primeras etapas de un largo proceso de reparación. Debían de estar blanqueando y quizás empapelando, y todo estaría lleno de herramientas, escaleras y cubos. Más o menos tan romántico y sobrenatural como ver un partido de fútbol por televisión. Pero el miedo seguía presente. Se elevó de pronto un brote de emoción derramado sobre la lógica, brillante y razonable superficie de fórmica del cerebro que le llenó la boca de un sabor terroso. Antes de que la mano se apoyara en un hombro, Susan ya sabía que había alguien detrás de ella. Estaba casi oscuro. Ben se levantó de la silla plegable de madera, fue hasta la ventana que daba sobre el patio de atrás de la funeraria y no vio nada de particular. Eran las 7 menos cuarto, y el atardecer había alargado las sombras. Pese a lo avanzado del año, el césped seguía verde en el patio, y Ben imaginó que el empresario de pompas fúnebres se proponía mantenerlo así hasta que la nieve lo cubriera, un símbolo de la vida que continúa en mitad de la muerte del año. La idea le pareció tan deprimente que se apartó de la ventana. Ojalá tuviera un cigarrillo, suspiró. Son veneno, le recordó Jimmy, sin volverse. Estaba mirando un programa
sobre la vida de los animales salvajes en el pequeño Sony de Mowry Green. Pero a mí también me vendría bien uno. Dejé de fumar hace 10 años, en cuanto el cirujano jefe montó su cruzada contra el tabaco. Habría sido un mal antecedente no hacerlo, pero siempre me despierto buscando el paquete de cigarrillos en la mesa de noche. ¿Pero no lo habías dejado? Sí, pero los tengo por la misma razón que algunos alcohólicos guardan una botella de whisky en el armario de la cocina. El poder de la voluntad, amigo mío. Ben miró el reloj, las 18:47. El periódico dominical de Mowry Green decía que el sol se ponía a las 19:02, hora del este. Jimmy había llevado bien las cosas. Mowry Green era un hombrecillo que les abrió la puerta vestido con un chaleco negro que llevaba sin abotonar y una camisa blanca de cuello abierto. Su expresión sobria e interrogante se trocó en una amplia sonrisa de bienvenida. «¡Shalom, Jimmy!», exclamó. «¡Cuánto me alegra de verte! ¿Dónde te habías metido?» «He estado salvando el mundo de resfriados y gripes», sonrió Jimmy mientras Green le estrechaba la mano. «Quiero presentarte un amigo mío. Mowry Green, Ben Mears». La mano de Ben quedó atrapada en las de Mowry, cuyos ojos brillaban tras unas gafas de montura negra. «¡Shalom! Cualquier amigo de Jimmy es mi amigo. Entren. ¿Podría llamar a Rachel?» «No, por favor», lo interrumpió Jimmy. «Venimos a pedirte un favor. Un gran favor». Green estudió el rostro de Jimmy. «¿Un gran favor?», repitió. «¿Y por qué? Como si alguna vez hubieras hecho algo por mí. Para que mi hijo esté estudiando ahora con las mejores notas en la Universidad del Noroeste. Lo que quieras, Jimmy, lo que quieras». El médico se ruborizó. «Hice lo que habría hecho cualquiera, Mowry». «No vamos a discutirlo ahora», repuso el otro. «Habla. ¿Qué les preocupa a ti y al señor Mears? ¿Algún accidente?» «No, nada de eso». Mowry los había llevado a una diminuta cocina situada detrás de la capilla, y mientras hablaban empezó a preparar café en una vieja cafetera que puso sobre el hornillo. «¿No ha venido aún Norbert por la señora Glick?», preguntó Jimmy. «No ha aparecido», respondió Mowry, mientras ponía sobre la mesa el azúcar y las tazas. «Seguro que no se presenta hasta las 11 de la noche, asombrado de que yo no esté para hacerlo pasar». «Ah», suspiró. «Pobre señora, qué tragedia en una sola familia. Y parece encantadora, Jimmy. El que la trajo fue ese idiota de Ridorn. ¿Era paciente tuya?» «No, pero a Ben y a mí nos gustaría quedarnos esta tarde con ella, Mowry», explicó Jimmy. «Aquí abajo». Green, que tendía la mano hacia la cafetera, se detuvo. «¿Quedarse con ella? ¿Quieres decir examinarla?» «No», dijo Jimmy. «Quiero decir quedarnos con ella». «Están bromeando». Los miró con más atención. «No, ya veo que no. ¿Pero por qué quieres hacer eso?» «No puedo decirlo, Mowry». «Ah». Mowry sirvió el café, se sentó con ellos y lo probó. «¿Es que tuvo algo infeccioso?» Jimmy y Ben se miraron. En el sentido habitual del término no», dijo Jimmy. «¿Quieres que guarde silencio respecto a esto, verdad?» «Sí». «¿Y si viene Norbert?» «Yo me ocuparé de Norbert», le aseguró Jimmy. «Le diré que Ridorn me pidió que investigara si pudo haber parecido una encefalitis infecciosa. Él jamás lo verificará». Green asintió. «Norbert no es capaz siquiera de verificar su reloj a menos que alguien se lo pida». «¿No te importa, Mowry?» «No, de ningún modo. Creí que necesitabas un gran favor. Tal vez sea mayor de lo que piensas. Cuando termine el café me iré a casa a ver qué horror ha preparado Rachel para la cena del domingo. Aquí tienes la llave. Cierra cuando te vayas». El médico se la guardó en el bolsillo. «No lo olvidaré». «Gracias, Mowry». «Tonterías. Hazme un favor a cambio. Dispara. Si el cadáver te dice algo, escríbelo para la posteridad». Mowry empezó a festejar el chiste con una risita, pero vio que la expresión de las dos caras
que pusieron aquellos hombres y enseguida se detuvo.